estamos. Ya, bueno cabros, segunda clase, seguimos con conexión estrella-estrella y, ¿cierto? Pero ahora le vamos a subir un poquito el nivel de dificultad, ya que ayer hablamos del caso equilibrado, que era que las cuatro impedancias conectadas a cada fase y neutro, ¿cierto? Eran iguales, por tanto nos daban corrientes de misma magnitud por fase. Por lo tanto, si sumamos esas corrientes de fase, nos daba que el neutro nos daba 0 amperes. Y si la corriente y voltaje eran iguales, las potencias disipadas eran las mismas en cada fase. Y que la potencia trifásica, es decir, la total, era 3 veces la potencia de cualquier fase, ¿ya? Pero cuando hablamos de un caso desequilibrado, ¿cierto? Tenemos que ahora las impedancias son distintas. Ya no van a ser iguales. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Los voltajes de fase siguen siendo los mismos, ¿cierto? En baja tensión vamos a tener aquí en Chile entre fase y neutro 220. Vamos a aceptar al desgraciado que se está conectando. Y cambian los desfases, ¿cierto? La primera fase tiene 0 grados, segunda menos 120 y 120. La secuencia de giro siempre a la derecha. También habíamos comentado que existía la corriente de fase y de línea. La de fase es la que sale del generador, ¿cierto? Y la que entra en la carga. Y corriente de línea era la que conectaba esos dos puntos. Y en este caso, en la conexión estrella-estrella, la fase y la línea son la misma porque están en serie. Entonces se daba esa condición. Y estaban los voltajes de línea, que eran los voltajes medidos entre fase y fase. Y nos daban que eran 220 raíz de 3. Eso era equivalente a 381 voltios y fracción, que esos son los 380. Uno, para simplificar análisis, le pone 380, pero siempre es un poquito más de 380, 381, ¿ya? Y los ángulos de desfase ahora variaban en 30 grados, o sea, usted le sumaba 30 grados a cada desfase. Eso es lo que hay que entender. Pero vamos a jugar harto con la corriente en el neutro cuando hablamos de un caso desequilibrado. Pues el caso desequilibrado es siempre asumir que las cargas conectadas a las fases son distintas. Esta es la pega en realidad que uno hace el eléctrico y el proyectista, ¿ya? Y que repercute harto con el instalador, ¿cierto? Los maestros, los ayudantes, ¿cierto? Los M1 y los M2. Porque, por ejemplo, la normativa nos dice que cuando tenemos cargas no lineales o de fuerza, el neutro debe tener un grosor superior, ¿cierto? La normativa chilena dice que tiene que tener un 50% más. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo que se va a ver relativamente sencillo, pero que desde el punto de vista matemático vamos a ver que el neutro es peligroso cuando las fases se desbalanzan, ¿cierto? Es un desbalance completo, ¿ya? Entonces vamos a asumir lo mismo que en el ejercicio o ejemplo de ayer, que los voltajes de fase van a ser de 15 voltios. Pero vamos a cambiar los valores de las impedancias, ¿ya? Supongamos que la impedancia en la fase R va a ser de 30 más J40 ohm. ¿Ya? Vamos a poner que la impedancia en la fase S va a ser 60 menos J80 ohm. Y en la fase T, uy, qué tan grueso. Perdón, muchacho. ¿Dónde estamos? En la fase T vamos a tener una impedancia de 50 más J120. Entonces ya vamos a ver que si asumimos datos distintos, queremos decir que cada impedancia conectada aquí en la red distinta. Entonces cuando pasa esto, tenemos que hacer el análisis por fase. Entonces vamos a ir haciendo análisis por fase de cada uno de ellos. Entonces vamos a ir partiendo por la fase R, ¿ya?
Entonces, lo primero que vamos a calcular es la intensidad de corriente, ¿cierto? La corriente en la fase R va a ser el voltaje de la fase R y el neutro dividido la impedancia que tenemos conectada. Si reemplazo datos, ¿cierto? Voy a tener que reescribir cada impedancia, ¿cierto? Para hacer estos cálculos. Por lo tanto, lo primero es pasar a polar esta información. Entonces, 30, lo voy a poner en modo complejo, 30 más 40i, esa impedancia es de 50 ohm con 53,13 grados, ¿cierto? En el caso de la segunda fase tenemos una impedancia de 60 menos 80 y pasamos eso a complejo, tenemos 100 menos 53,13 grados y nos faltaría la fase T, más 120i, y eso en modo polar, 130 ohm con ángulo de 67,38 grados. Entonces ya empezó a hacer los datos. Entonces, primera fase tiene un voltaje de 220 voltios con un ángulo de 0, y eso lo divido por la impedancia, sería 50 voltios. No, asumimos que eran 15, ¿cierto? Eso no son nada, 220. Aquí me equivoqué yo, estar pensando en proyectos, me pasó esto. Verdad que habíamos dicho que el voltaje de fase era 15 voltios, ¿cierto? Dividido 50 sobre 53,13 grados. Entonces dividimos los 15 en 50, me dice que la corriente va a ser, esto creo que lo calculamos ya ayer, 15 dividido en 50, 0,3 amperios, ya, perdón, con un ángulo de, y se resta el ángulo, ¿cierto? 0 menos 53,13 menos 53,13 grados de desfase. Así tenemos la corriente. Y aquí, como tenemos valores distintos, vamos a ir haciendo todos los cálculos, muchachos. Vamos a hacer cálculos de potencia y cálculos de factor de potencia, pero vamos a ir indicando, ya. Entonces, la potencia aparente, ¿cierto? La potencia en la fase R va a ser voltaje entre la fase R y el neutro por la corriente de la fase R conjugada. Por lo tanto, si esto yo lo calculo, me va a quedar que tengo 15 voltios con ángulo de 0 por 0,3 amperes, ángulo de 53,13, es decir, conjugamos el ángulo, lo damos vuelta, y 15 por punto 3 era 4,5, si no me recuerdo, ¿sí? 4,5. La potencia es 4,5 amperios, ángulo de 53,13 grados. El factor de potencia, Profe, dígame. la potencia no es amperio. Es verdad, por volt ampere, me comí el volt ampere, ¿viste? Por estar pensando en dormir. Volt ampere. Y el factor de potencia va a ser el coseno de ese ángulo, ¿cierto? Va a ser coseno del ángulo. Por lo tanto, el factor de potencia es aquí coseno de 53,13, 0,6. 0,6 inductivo porque el ángulo es positivo, o en atraso, ¿ya?
Para sacar las otras dos potencias simplemente pasamos a rectangular, porque por definición esto es un número complejo. Vamos a tener potencia activa más la parte imaginaria de la reactiva. Por lo tanto, si yo pongo 4,5 ángulo de 5313, me da que tengo 2,7 watts más J 3,5 3,6 bar. Ya, entonces si empezamos a hacer un análisis por fase, siempre, muchachos, vamos a hacer el análisis de atrás para adelante. Cuando yo tenga un proyecto, cuando a usted le pasa en un cuadro de carga, si esto fuera un cuadro de carga y fueran cargas trifásicas, es decir, un alimentador trifásico está alimentando 3 circuitos distintos, 3 circuitos monofásicos, en un cuadro de carga primero lo que me van a entregar es la carga como potencia, pero esta potencia activa, y lo otro que me van a entregar es el factor de potencia. De ahí yo tendría que deducir Q y S para al final yo sacar la corriente que tengo en la línea, ¿ya? Siempre se hace así cuando son en proyecto. Vamos de atrás para adelante, porque en proyectos las cargas las medimos en potencia, watts o volt-ampere, no en ohm, ¿ya? Ya, y esto sería lo que yo consumo tanto en corriente y potencias, las 3 potencias, solo en la primera fase, es decir, R. Me quería analizar lo que yo tengo en S, y tendríamos que hacer exactamente lo mismo, todos estos cálculos, pero ahora reemplazando todos los demás datos, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí al lado fase S. Entonces IS va a ser voltaje entre S y neutro sobre la impedancia conectada en S. Entonces si reemplazamos datos, 15 voltios, pero el ángulo de esta fase es menos 120, y divido por la impedancia, que en este caso sería esa, 100 ohms, ángulo de menos 5313. Entonces mi corriente en la fase S, 15 dividido en 100 es 0,15 amper, y el ángulo, bueno, aquí ya tan rápido para las matemáticas no soy, 120 menos, porque está dividiendo, menos 5313, y sería menos 66,87 grados. Por lo tanto, si veo el ángulo como es negativo, aquí fue positivo, están siendo atrasados, ¿cierto? Se está atrasando la corriente respecto al voltaje. Entonces la potencia, lo mismo. Ahora en la fase S, voltaje entre S y neutro por la corriente en la fase S conjugada. Reemplazo, serían los 15 volts con ángulo de menos 120 grados por la corriente, que sería 0,15 amper, y conjugamos, es decir, de negativo queda positivo, 66,87 grados. Entonces 15 por 0,15, 9 cuartos, sería 225. Entonces la potencia aparente sería 225 volt-ampere, ¿cierto? Ángulo, y ahora tendríamos que sumar. De alguna manera, para que revisemos los datos, siempre, muchachos, la potencia tiene que coincidir con el ángulo de la impedancia que usted tiene conectado, siempre. Por lo tanto, si yo sumo aquí, porque como están multiplicando, los menos 120 más los 66,87 deberían darme exactamente los menos 53,13 grados, ¿ya? Entonces si yo reemplazo acá, menos 120 más 66,87, me da justamente los menos 53,13 grados. Esa es la única manera que usted tiene para ir
revisando si los datos le están dando bien. O sea, usted tiene que conseguir que los valores de la potencia coincidan con el ángulo de fase de la impedancia. Y con eso usted se asegura que el dato va bien, ¿ya? El factor de potencia va a ser de nuevo el coseno del ángulo. Y esto va a ser coseno de menos 53/13 grados. Los cosenos y senos, los resultados van entre 0 y 1, no me dan más ni menos. Cuando es negativo, el coseno phi, ¿cierto? El factor de potencia, me va a dar igual 0,6, porque ya vimos este dato, ¿cierto? El coseno 53/13 ya vimos que era 0,6. Pero como es negativo, esta vez va en adelanto. Es decir, sería capacitivo, ¿ya? Y eso se lo va a indicar el ángulo, ¿ya? Recuerde, el ángulo negativo condensador es de la impedancia, ángulo positivo inductivo, ¿ya? Y si esto yo reemplazo, esto como un número complejo, la potencia más la reactiva, si esto es capacitivo, la Q me tiene que dar negativa. Entonces, si ahora yo reemplazo, digo, oye, 2,25 por ampere con un ángulo de fase de menos 53/13 grados, me tiene que dar el primer dato positivo, 1,35 watts. Y me tiene que dar negativo la Q. Si vemos acá, me está dando justamente negativa, me da 1,8 menos J 1,8 bar, ¿ya? Y ya tenemos los consumos ahora de la segunda fase. Vamos con la tercera fase, ahora la fase T. Entonces, ahora con rojito, la fase T. Y nuevamente el mismo procedimiento de los lateros. Vamos a calcular de nuevo todo. Entonces, partimos con la corriente. Entonces, la corriente en la fase T va a ser voltaje en la fase T respecto a neutro dividido la impedancia que tenemos conectada en T. Este dato va a ser 15 voltios, pero ahora el ángulo es 120 positivo. Divido. Y aquí nos decía la impedancia que era 130 con 67,38 grados. Entonces 130 ohm con un ángulo de 67,38 ohm. Entonces la corriente que tengo en esta fase los ángulos, ¿cierto? 120 y acá 67,38 y lo pasamos a volar. Me da que es 0,115 amperios con un ángulo de fase de 52,62 grados. Lo mismo nuevamente ahora, potencia. Entonces la potencia aparente en la fase T va a ser voltaje en la fase T y neutro por corriente T conjugada. Reemplazando información, tengo 15 voltios con 120 grados por 0,115 amperes, y este ángulo que está positivo queda negativo, menos 52,62 grados. Entonces vamos a tener acá 15 por 0,15
perdón, por 115, tengo 1,725 volt-ampere. Ángulo de fase, recuerde la suma o resta de esta información, tengo que llegar al ángulo de la impedancia, que era 67,38 grados. Por lo tanto, si tengo 120 más menos 52,62, me da 67,38 grados de fase. Factor de potencia va a ser el coseno de 67,38 grados. Por lo tanto, este factor de potencia me va a dar que aproximadamente 0,385 en atraso, es decir, inductivo. Y sacamos en forma rectangular esto para sacar la potencia activa y la reactiva, y tendríamos 1,725 con un ángulo de 67,38 grados, y eso me da 0,663 watts más J, $1,592 bar. Ya, hasta ahí yo creo que todo bien, ¿cierto? Es cálculo casi repetitivo, ¿cierto? Calcular las corrientes y potencia de las tres fases. Entonces, si nos damos cuenta, las tres fases están midiendo y calculando algo distinto, ¿cierto? Es como que si yo fuera un termomagnético general, pusiera el amperímetro de NASA, un voltímetro y un medidor de potencia, y cada fase estuviera dando algo distinto. En teoría no es algo ilegal, usted no incumpliría nada, ¿cierto? Está dentro de lo normal. Pero ¿cuál es el problema? El problema lo vemos en el neutro. Como tenemos corrientes de distinta magnitud, alguien tiene que librar esta información, y ese retorno se hace por el neutro, ¿ya? Entonces tenemos que analizar el valor por el neutro. Entonces, la corriente por el neutro es la suma de las tres corrientes de fase en una estrella-estrella. Entonces, si yo me voy acá y quiero saber la corriente en el neutro, tengo que sumar los 0,3 amperes con el ángulo de menos 53,13 grados más la otra corriente, que son 0,15 amperes con ángulo de menos 66,87 grados, más finalmente los 0,115 amperes con 52,62 grados. ¿Cierto? Y eso me daría la corriente en el neutro. Entonces vamos a hacer la operación. 0,3 con un ángulo de 53,13 más 0,15. Perdón, me faltó el negativo aquí. Con un ángulo de menos 66,87 más 0,115 con un ángulo de 52,62 grados. Ya ahí me está dando en rectangular, lo paso a polar y me estaría dando que por el neutro tengo 0,42 amperes con un ángulo de fase de menos 42,866 grados.
En este caso, como el voltaje es pequeñito, estoy asumiendo que el voltaje de 15 volts es pequeño, ¿cierto? Pero fíjese que si yo aumentara el voltaje 220, 380, lo que fuera, esta va a haber una corriente significativa, porque 0,42 amperes, en este caso, ejemplo, es mayor a los 0,3 amperes que están pasando por la fase R, es mayor a los 0,15 que está pasando en la fase S, y es mayor a los 0,115 que va por la fase T. Entonces igual es una corriente considerable para este voltaje de ejemplo de 15 voltios de fase. Es harta corriente. Por lo tanto, lo que les comentaba ayer, uno jamás en una instalación industrial debe asumir que el neutro va con 0 amperios, porque nunca va a pasar la siguiente condición de equilibrio, que el equilibrio cuando uno lo hace en una cubicación, en un proyecto, lo va a hacer con las potencias, es decir, que cada circuito se lleve la misma potencia activa y con el mismo factor de potencia. Es la única forma que usted podría equilibrar las fases, y eso es lo que se hace de forma manual en el fondo. Usted va a elegir qué enchufe va a ir con qué circuito en el fondo y lo va a ir repartiendo por fase. Y tiene que hacer esa pega manual uno haciendo el estudio, ¿ya? Eso sería con lo que es la corriente del neutro, y tendríamos cuál sería la potencia entregada por el sistema, ¿cierto? Que sería el sistema trifásico. Y esa potencia trifásica, muchachos, es sumar las potencias monofásicas individuales por fase. Entonces sería sumar, en este caso, en la fase R teníamos 4,5 volamper con 53,13 grados. En la fase S, 2,25 volamper con ángulo de menos 53,13 grados, ¿cierto? Y en la fase T tendríamos 1,725 volamper con 67,38 grados. Entonces, lo que consumiría esta protección termomagnética o sistema trifásico, por cierto, si lo vemos desde un vista de un proyecto, tendríamos que verlo de esta manera. Vamos a sumar todo. Pasar a forma polar, y me dice que consumo 5,807 volamper trifásicos con un ángulo de fase de 35,743 si lo redondeo. Es importante manejar esta información. Siempre uno debe trabajar con la potencia aparente y no con la activa ni la reactiva, porque este es el total, representa tanto lo útil como lo que se desperdicia. Y si esto lo viera desde vista de un punto de empalme, los empalmes se contratan y los transformadores se dimensionan en potencia aparente, en volamper. Por lo tanto, si esto fuera un proyecto, tendría que, por ejemplo, buscar un empalme trifásico para este sistema estrella-estrella que me diera más de estos 5,807 volamper para sostener este sistema, ¿cierto? Para no quedar justo. Entonces eso es muy importante el día de mañana cuando usted trabaje en proyecto o si está cursando la asignatura de diseño de proyecto en baja tensión, cuando le toque la parte empalme y transformador, ¿ya? Tiene que medirlo y eso aparece en el RIC 1. Entonces hace paso a paso así. Y obviamente si quiero yo sacar lo útil, ¿cuál es el factor de potencia? El factor de potencia es el coseno del ángulo. Entonces sería coseno del ángulo de 35,743 grados. Factor de potencia entonces sería coseno de 35,743
Eso me va a dar que tengo un factor de potencia de 0,812 si redondeo en atraso. Y si lo aterrizamos en algo práctico, proyecto nuevamente, este factor de potencia estaría malo porque estaría bajo la normativa. Se recuerda que la normativa le pide un mínimo de 0,93 inductivo, ¿cierto? En atraso. Y si quiero ver cuánta potencia se disipa, es decir, cuánto es útil y cuánto se desperdicia como reactivo, hay que recordar que esto es un número complejo y que eso mismo me lo va a entregar parte por parte. Y esto pasándolo a rectangular, ¿cierto? Este valor, si lo paso a rectangular, este valor de acá, me va a quedar que 5,807 ángulo de 35,743. Me va a dar que de esos 5,807, 4,713 son útiles, watts, y 3,392 son desperdicio reactivo, bar, y de forma inductiva porque el J es positivo, ¿ya? Entonces ese sería el análisis completo de un sistema trifásico en estrella-estrella desequilibrado, ¿ya? Desde el punto de vista de la conexión, ¿cierto? Y las cargas que tenemos. No sé si hay alguna duda, consulta que se haya quedado en el tintero o que yo haya ido muy rápido. Yo tengo una duda, profe. Pregúntemela. Si tení ese 0,42 amperes en el neutro, ¿se hace algo físicamente, me refiero, para poder anular esa corriente? Para anularlo, si quieres anular eso, tendrías que repartir las cargas, ¿ya? Y dejarlas equivalentes. Tanto pueden ser por ohms o por potencia. Lo que se hace en proyectos, por ejemplo, tú tenías un circuito, no sé, trifásico, ¿ya? Y te entregan un cuadro de carga, ¿ya? Entonces tenés circuito 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Y te van a poner las fases. Entonces R, S, T. Y tú tienes que poner los consumos. Entonces, en este consumo, por ejemplo, si lo vemos en potencia activa, ahí te van a poner los factores de potencia. Factor de potencia, ¿ya? Entonces, si lo vemos acá, por ejemplo, la fase R estaría consumiendo, por ejemplo, pues supongamos circuito 1, 2,7 watts. Y tiene un factor de potencia de 0,6 atraso. Circuito 2 tení 1,35 la fase S y 0,6 adelanto. Y la fase T tienes 0,663 y tienes 0,385 en atraso ya. Entonces tienes aquí 0,0663 watts. Me quedo súper desordenado, no, espero que se entienda. 0,385 en atraso. Ya, pero eso es porque, por ejemplo, cuando en el momento tú proyectaste, por ejemplo, empezaste a poner cargas, así, onda enchufe, luminaria, qué sé yo, tú repartiste y te diste cuenta, tengo 2,7, 1,35, 0,6. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú dices, churro, ¿sabes qué? Me está quedando más o menos la cuestión. Significa que el neutro me quedo desbalanceado y más encima, como el neutro te porta más corriente que las fases, va a tener que ser de una sección mayor. Y más encima que la normativa ya me pide que tenga un 50% más grande. O sea, voy a tener que invertir mucha plata solo en la línea de neutro, todos los neutros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es analizar de nuevo el esquema de conexión del plano y ir repartiendo las cargas. Es decir, churra, a ver, sumemos. Entonces, tengo 2,7 watts, 1,35 watts, 0,0663 watts. Entonces tú sumáis, es decir, mi potencia activa es 400, o sea, 4,713 watts.
Entonces lo ideal sería repartir esto en partes equivalentes. Como son 3 fases, dividido por 3. Entonces lo ideal es que cada fase se llevara 1,571 watts de consumo. Pero ojo, con el mismo factor de potencia. De lo contrario, igual se te desbalancea por el ángulo de fase que se genera. Pero esa pega lo tenés que hacer tú en el fondo, en el plano y en terreno. Es decir, ya, este enchufe es la fase R, fase S, fase T. Si tú haces bien esa pega ya desde el diseño, es decir, en la planimetría y en la memoria explicativa, y obviamente eso con la memoria de cálculo, al momento de instalar, las fases no estarían desequilibradas. Y si es que hay un desequilibrio, porque en realidad a lo mejor te va a pasar que churras, hay que no podéis poner la misma potencia en todas, pero a lo mejor en esta la voy a poner así y en la otra así, RST, una va a quedar más cargadita que la otra. Eventualmente va a haber un desfase, un desequilibrio, ¿cierto? Y ese desequilibrio pero va a ser más o menos controlado, chiquitito. Pero eso tiene que ver con el diseño, en el fondo, del proyectista, porque en el fondo, vuelvo a decir, en lo que es normativa no hay nada que te prohíba retorno por neutro. Lo que sí se te recomienda es que eso sea lo prácticamente cero, porque tener corrientes elevadas por el neutro no es lo ideal, ¿cierto? Eso dice que hay una instalación que está desequilibrada o que no ha tenido mantención o no ha tenido seguimiento. Es decir, que le han puesto carga, le han puesto más carga a la proyección inicial y nunca ha habido una actualización ni un rediseño, un reequilibrio de carga, ¿ya? Gracias, profe. No sé si habrá otra consulta, muchachos. A la Velde, al Giovanni. No. Bueno, acá, chiquillos, el video va a quedar arriba. Lo voy a subir a YouTube nuevamente. Nos quedaría un caso más, que es en el caso del sistema estrella-estrella, antes de pasar a las otras conexiones, que es lo que muchos conocen como neutro flotante, que sería esta conexión que tenemos, pero ya sin cable neutro, es decir, con las conexiones solo fases y sin neutro, es decir, el punto neutro queda al aire o queda directamente aterrizado. Vamos a ver por qué se utiliza en la industria, pero no en todo, ¿cierto? Se ve más en maquinaria, el neutro flotante, pero tiene ciertos inconvenientes. Aparecen ciertas caídas de tensiones cuando hay neutro flotante, y sobre todo en una estrella-estrella. Nunca es conveniente que una estrella-estrella tenga neutro flotante, porque vamos a ver lo que pasa acá. Entonces sería ese tercer video que sería, o tercera clase, de la conexión estrella-estrella con neutro flotante. Y ese neutro flotante puede ser tanto para casos equilibrados como desequilibrados. Simplemente tenemos que entender como neutro flotante eliminar la conexión de neutro. Ahí tengo una pregunta, creo. ¿Quién me levantó la manito? Fue yo, pero fue sin querer. Ah, ya. Eso, chillos. Si no hay dudas, consultas, a la 1, a las 2, a las 3. No, todo bien, profe. Ya, chicos, los dejo, que tengan buenas noches. Excelente. Chao, profesor, buenas noches, muchas gracias. Que esté bien, que descanse. Excelente inicio de semana, cuídense. Gracias. Gracias, igual, profe. Cuídense.